vez, ya las vimos, ¿no? ¿No las vimos ya? ¿Cuáles son las vías sensitivas? Citli. Nos dejó, ¿Cuáles nos son? dejó estudiar acerca de la vía del cordón posterior, A ver, díganos, ¿dónde comienza la vía del cordón posterior? bueno, en la primera neurona, que son neuronas periféricas. Pero ¿cuál es la primera? Eh, mm, Específicamente, ¿cuál es la primera? puede ser un receptor que está Puede ser un receptor o una fibra terminación que se conecte con el receptor. Muy bien. Esa es la primera neurona. La segunda, ¿hasta dónde llega el axón de esa primera neurona? bueno, llega hasta el ganglio basal y ahí No, hace no, 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 tranquila, no. ¿Cómo cree? ¿Cuáles son los niveles de integración? No se le pueden olvidar. Primer nivel, ¿cuáles son los niveles de integración que ya conoce? Ya ha repetido varias veces. ¿Se fue la conexión, señorita? Cristian, ¿usted sí me oye? Sí, doctora. Contéstele, ¿cuáles son los niveles a esta niña? Porque se perdió un poquito. Es la médula, Son la médula, el luego, tálamo, no, ¿cómo cree? Se los sabe. ganglios basales. Regiones Regiones basales. basales. Ahí están los ganglios, pero son más órganos, son regiones basales. Luego, Ahora sí, el tálamo, y luego, la corteza. muy bien, la corteza sensitiva que vamos a señalar hoy. Muy bien. Entonces, díganos, la primera neurona, ¿dónde entra? Al sistema nervioso, ¿dónde se conecta? La primera con el sistema nervioso, porque ya dijo su compañera que comienza en una neurona periférica, la vía. Con la médula, Entra a la médula, claro, y ahí hace una primera conexión, una primera sinapsis. Entonces, la primera neurona va del receptor en la parte que esté del organismo. Unos están cerca de la médula, otros en porción media y otros más lejanos. De todas maneras, entra a nivel medular. ¿En qué nivel? Pues acuérdense que la médula está dividida en región sacra, lumbar, dorsal y cervical. Y hay órganos que entran, información que llega del receptor a la porción sacra, otros a la porción lumbar, otros a la región torácica, sobre todo los de tórax llegan a región torácica, de todos los receptores que hay en tórax, que son muchos, y luego otros a región cervical. Entonces, en el cordón posterior, la primera neurona es en el receptor o muy cerca de él. Y el axón llega hasta la médula. Entra, digamos, del lado derecho. Ahí en médula hace una conexión, una sinapsis. Y esa segunda neurona va a llegar hasta bulbo. Es decir, recorre toda la médula, dependiendo de dónde está el receptor. Entonces, algunos, información recorre toda la médula, desde sacra hasta región vulvar. Otras de lumbar, otras de torácica y otras cervical, pero todas entran en médula del lado correspondiente. ¿Dónde entran? En asta posterior. Ahorita no explicamos mucho de médula, pero la médula tiene astas posteriores, laterales y anteriores. Estamos trabajando, entendiendo que la información del receptor entra a las astas posteriores de la médula y asciende hasta región vulvar, pero cuando entra a médula, ahí se conecta hacia otra sinapsis. Asciende a bulbo
En bulbo hace una segunda sinapsis y de ahí se cruza la información que era derecha entre la parte derecha del bulbo y pasa a la parte izquierda y ahora llega hasta tálamo y corteza de lado contralateral. 3 neuronas de conexión, pero ¿dónde se conectan? La primera en médula, la segunda en bulbo y ya la tercera llega hasta corteza. ¿A dónde de corteza? A un punto definido, el que corresponda al receptor estimulado. Ahorita vamos a revisar corteza. Solo nos quedamos con la información. En la vía del cordón posterior, la información llega hasta cierto punto de la corteza, el específico para el receptor. ¿Quedó claro cordón posterior, Cristian y Citli? ¿Y los demás que me oigan? Sí, doctora. Sí, ¿Ya doctora. le quedó claro? 3 neuronas. La primera del receptor a la médula. Ahí sinapsis del lado correspondiente. La segunda en bulbo, sinapsis. Y se cruza la neurona está cruzada y por lo tanto la información sí llega cruzada a la corteza. ¿A qué velocidad conduce esta vía, Cristian? Hasta 120 metros por Exacto, es segundo. una vía mielínica gruesa, por lo tanto con 120 metros de... Ponga que no exactamente todos a 120, pero sí entre 80 y 120. Es una vía rápida y específica. Bueno, esta es la vía del cordón posterior. Ahora, si el estímulo se aplica del lado izquierdo, pues entra en la asta posterior de la médula en el nivel correspondiente, asciende hasta bulbo, hace sinapsis ahí en la médula, asciende hasta bulbo del lado izquierdo. En bulbo hace sinapsis y la neurona se cruza y la vía también, y llega a corteza derecha. Entonces, toda la información sensitiva va cruzada. Estimulo el lado derecho y la proceso en el lado izquierdo. Estimulo el lado izquierdo y la proceso en el lado derecho. Bueno, esa es una vía del receptor al integrador, pero como ven, va entrando a la médula, la médula recibe la información y la integra. Pasa a bulbo, región basal, y la información la recibe el bulbo y la integra, la procesa, la desvía y ahora va a tálamo. Y tálamo la recibe, la procesa y selecciona el punto adecuado de la corteza. Entonces, cada nivel de integración hace una parte de la integración. ¿Dónde acaba la integración? Allá en corteza, y allí digo, tengo frío, tengo calor, me duele o no me duele. ¿Dónde me duele? La rodilla derecha o el codo izquierdo, el ojo derecho o la oreja izquierda, etcétera. Pero porque estoy procesando con la corteza contralateral, médula y bulbo con del mismo lado, pero corteza ya con lado contrario. Haz espino talámico. Como dice espino talámico, entendemos que no precisamente es que llegue hasta tálamo nada más, sino que en tálamo se difunde la información, se ramifican las neuronas, las vías se ramifican y llegan a varios puntos simultáneamente, a varios puntos de la corteza, no a uno solo. Por eso aparentemente pierdo esa información porque ya no supe a dónde llegó. Llegó a muchos sitios, pero no a uno preciso, específico. De la corteza. ¿Dónde comienza esta vía? Pues como ya dijo su compañera, igual en el receptor o en las terminaciones nerviosas libres con que esté conectado al receptor si no fuera neurona. Se dirige hasta médula.
Entra en cualquier nivel medular según esté la situación anatómica del receptor. Y ahí en médula hace sinapsis, pero también se cruza. Esta se cruza desde que entra y ya asciende a bulbo del lado contrario y pasa a tálamo y corteza contraria. Esta vía se cruza desde el principio. Llegando a médula, al nivel que entra ahí se cruza. Si se estimula lado derecho, asciende por astas laterales izquierdas, bulbo izquierdo, porción media izquierda, tálamo izquierdo y corteza izquierda. También son 3 neuronas de conexión, pero las neuronas, información se cruza luego entrando a médula. Hace la primera conexión y ya va cruzada. La segunda conexión en bulbo y la tercera de bulbo hasta tálamo y corteza, pero repito, se ramifica la información y toca esa información varios puntos de la corteza. Entonces, el cordón posterior es una vía directa prácticamente, implicando su cruce en bulbo, pero directa de receptor a corteza. En cambio, la otra se difunde desde el tálamo y llega a varias partes de la corteza. Esta vía generalmente es más lenta, entonces va a conducir de 80 para abajo. La del cordón posterior de 80 metros hacia 120. Y esta de 80, de 5, 10, 15, 40 hasta 80 nada más. Es lenta en comparación, es muy rápida. De todas maneras, 80 metros por segundo es muy rápido. Pero comparando una con otra, esta es lenta y la otra más rápida. ¿Dudas al respecto? Chicos, ¿queda claro las dos vías? Sí, doctor. Cristian, ¿usted queda convencido o le falta, le sobra? Dígame, por favor. Tenía duda en cómo era el cruce, pero ya entendí. O sea, el haz espinotalámico es completamente cruzado Sí, desde médula. y el cordón posterior es básicamente recto hasta el bulbo, que ahí es donde Exacto. cruza. Ahí se cruza y de todas maneras la información se procesa del lado contrario. La corteza la procesa información derecha a la izquierda, información izquierda a la derecha. Sí, era lo único que como que me Ahí confundía, se, pero ya lo sí se entendí. confunden un poco, ¿sí? Dice, en la vía del haz espinotalámico, ¿qué información conduce? Mecanoreceptora de músculos y de articulaciones, aunque no hemos revisado los propioceptores, pero ya sabemos que hay receptores en el músculo, en las articulaciones y en los huesos. Esa información va por el haz espinotalámico. Y también algunos estímulos térmicos y nocivos, de los estímulos que nos provocan dolor. Y en el caso de el cordón posterior, ¿qué Ya receptores se utiliza? deduce, a ver, trate de deducir, yo se las puedo decir, pero trate de deducir. Si solo se procesa de acá o se conducen informaciones de los mecanorreceptores, entonces del otro lado, de la otra vía, ¿cuáles se van a conducir? ¿Sería de los esteroceptores? Los mecanorreceptores, unos son esteroceptores, acuérdese, mecanorreceptores superficiales o de piel, ¿cuáles son? Pues movimiento, cosquilleo, prurito,
Merkel, Kraut, presión suave y fina, media y Ruffini, fina, Pacini. Pacini, Ruffini, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el proceso en un integrador? Pues ya quedamos. Ya es información, ya el receptor la cambió de información física a eléctrica, de información química eléctrica, y de eléctrica pues la sigue siendo eléctrica. Bueno, ¿qué hacen los integradores? Le van a cambiar intensidad, duración, modalidad, porque de estímulo físico se convierte a eléctrico, aunque eléctrico también es físico. Sonido, que es eléctrico, que es físico, se convierte en impulso eléctrico. Visión, que es luz, se convierte en, ¿sí? Entonces cambia la modalidad, todos se van a convertir a eléctricos. Cualquier modalidad se va a convertir en eléctrico. Estiramiento, si le jalo la oreja, aunque no se la jale para que le duela, pero se convierte el jalón, el estiramiento de la estímulo, impulso eléctrico que viaja. De todas maneras sabe que le estoy jalando la oreja. Si le jalo muy fuerte, entonces le va a doler. O usted mismo, si se está tocando la oreja, siente la presión, el tacto. No le duele, pero siente. Si le da comezón en la oreja, pues también. Bueno, pero ya si se jala usted solo o alguien le jala las orejas, entonces le va a doler y también se conduce por la vía de las cordón posterior. Bueno, entonces, a ver, un estímulo táctil puede ser conducido rápidamente o menos rápido, y entonces sería 80 metros o menos. Pero si el tacto es tan intenso que ya duele, pues entonces se conduce más rápido. Y nos acordamos que la semana pasada vimos dos vías del dolor, una rápida y una lenta. La información nociva tiene que conducirse rápidamente, porque si voy a dejar el dedo pegado en la lumbre mucho rato, pues no, me voy a lesionar. Por eso es un mecanismo defensivo. Si toco algo y está más caliente que lo que soporto, a lo mejor solo siento una temperatura agradable, más que la normal, sobre todo cuando estamos en invierno. Y entonces no me retiro, al contrario, me quedo ahí donde esté con mayor temperatura que la del ambiente, porque eso necesitamos. Pero si está muy caliente y me quedo ahí media hora pegada, pues me voy a... Por eso la conducción del dolor es rapidísima, para que si el estímulo es nocivo, rápidamente retire la zona que me está afectando. De alguna manera, a lo mejor retiro la mano, a lo mejor yo me retiro de la zona que está más caliente, hasta donde la sienta yo con temperatura agradable para mí. Pudiera ser, ¿no? Que en lugar de estar pegado a la estufa, le diera distancia conveniente para sentir temperatura agradable, pero no que me queme, ni tampoco que me deje enfriar. Pero pues eso ya depende de cada quien, ¿no? Y de a qué grado está la temperatura del objeto caliente. Si la puedo graduar, pues a lo mejor le bajo lo suficiente para que aún estando cerca no me haga daño. O si no le puedo graduar, pues me alejo lo suficiente para estar con temperatura confortable, es decir, a una temperatura que ni tenga yo calor ni frío, sino esté agradable. Lo mismo con el frío.
De repente quiero tocar el hielo con mis manos porque no necesito. Pero otras veces, pues mejor espero a que el hielo no se caliente precisamente, pero adopte la temperatura del medio ambiente. Si los voy sacando del refrigerador, en media hora ya cambió su temperatura, perdió frío y ganó calor. Por eso les dicen a los cocineros, sacas el alimento, lo que sea del refrigerador, la dejas media hora y ya la puedes manejar. No la puedes sacar y colocar directamente en la estufa. Bueno, entonces quedan las dos vías aclaradas. ¿Dónde se cruzan? Cordón posterior en bulbo. Haz espino talámico en el nivel medular al que entre. ¿Y qué nivel es ese? Pues donde está situado el receptor. Va a entrar por vía sacra, por vía lumbar, en vía dorsal o hasta cervical. Si los estímulos de mi hombro no van a entrar en vía lumbar, ¿no? Ni siquiera dorsal inferior. Bueno, localización del receptor y luego cuál vía conduce qué sensación del receptor. ¿Quedó claro las dos vías para pasar a la vía otra, la tercera, la trigeminal? Estamos hablando de sensaciones somáticas del cuerpo. El cuerpo es todo, pero también luego lo dividimos en cabeza, tronco y extremidades. Entonces, estamos hablando de tronco y extremidades. Ahora vamos con la cabeza, que se divide a su vez en cráneo y cara. ¿Esa con qué se inerva? Aunque se llama sistema trigeminal, en realidad son varios craneales los que conducen la información sensitiva. En primer lugar, por supuesto, el ganglio, el trigémino, la rama trigémina, y esas inervan cara, cavidad bucal, lengua y ojo. Y son del ganglio trigémino o rama trigémino del ganglio de Gasser. Otras estructuras están inervadas por el décimo par o vago o parasimpático. Otras por el facial. ¿Por qué se llama facial? Pues porque inerva la cara. Y otras por el glosofaringio. Glosa en latín es lengua. Inerva lengua y faringe, pues se llama glosofaringio. Entonces, del cuello para arriba, trigémino, décimo par, facial, que es el séptimo, y glosofaringio, que es el quinto. No, perdón, es el noveno. Perdón. Cuando veamos ojo, vamos a ver el oftálmico. Luego, el octavo par craneal es el auditivo, que tiene dos ramas, una auditiva y una coclear. Y nos faltan otros pares craneales que vamos a ver con los demás órganos que nos faltan. Patético, tercero, cuarto, quinto. Bueno, entonces, ¿queda claro? Trigémino, rama del ganglio de Gasser. Facial es el séptimo. Noveno, glosofaringio. Y décimo, el vago. El octavo, ya le estoy diciendo, es auditivo, coclear y auditivo. ¿Alguna duda acerca de la información que conduce esta vía? Ahora, esta ya no toca médula, ya está por arriba de la región cervical de la médula. Se conectan con el núcleo espinal
que se divide a su vez en dos, el oralis y el interpolaris o caudalis. ¿De qué recibe esta vía información? ¿De qué receptores? De los mecanorreceptores. Pero también entra, se aplica la estimulación del lado derecho, se cruza la información por arriba de bulbo. En regiones basales se cruza y se procesa de todas maneras en la corteza contralateral. Esta ya va del receptor al bulbo. Se cruza y en la porción media llega al tálamo contrario, del tálamo a la corteza, pero ya contralateral. Entonces, por eso se les informa, se les dice, ya hay que aprender. Toda la información es cruzada. Algunas fibras especiales son directas, pero también tiene cruzadas. Entonces, sobre todo en vía trigeminal, algunas fibras van directas, pero también tienen cruzadas. Así que de todas maneras, la vía que tiene las dos posibilidades, cruzada y directa, de todas maneras es cruzada. Entonces, con mi corteza somestésica derecha, manejo mi lado izquierdo, trazando mi eje axial, me queda mitad derecha e izquierda. Toda la información derecha la proceso en corteza izquierda. Toda la información izquierda la proceso en corteza derecha. Alguna información de toda la información, alguna entra por médula y asciende. Otra ya no ocupa médula porque está por encima de la médula, cara y cráneo por encima de la médula. Entonces, ¿dónde se cruza? En regiones basales y ya asciende ya cruzada a tálamo, que también quedamos, está en región basal, pero lo decimos aparte porque es el filtro que deja pasar la información para corteza. Filtro derecho para tálamo derecho, filtro para corteza derecha. Tálamo izquierdo, filtro para corteza izquierda. ¿Dudas? ¿Ya no hay dudas en las vías? Doctora, en esta última vía, en la del trigémino, ¿dónde se realiza el cruce? En regiones basales, porque ya está por arriba de médula. Dice, los axones de las neuronas trigeminales entran en el tronco del encéfalo y acaban estableciendo sinapsis en los núcleos trigeminales. Estos se denominan principal o espinal, que se divide a su vez en oralis y nuclear y caudalis. Pues ya arriba, en la base del cerebro. Ya no tocan médula. Aunque hay unas ramas del décimo par que también inervan regiones corporales. El parasimpático inerva muchas regiones del cuerpo, pero estamos hablando de la vía trigeminal. Y la vía trigeminal es de cuello hacia arriba, más bien de cara hacia arriba. Si tomamos en cuenta la barba de cualquiera y la proyectamos en una línea horizontal hacia atrás, va a tocar la hoz del cerebro, la parte basal del cerebro. Por eso dice, en los núcleos trigeminales está dividido en espinal, pero superior, a su vez el núcleo oral es de boca, y caudal. ¿Y qué información lleva? De los mecanorreceptores que mencionamos. Articulaciones de la cara.
con el frontal, con el temporal, el malar y el maxilar. Hacen articulación. Músculos de la cara. ¿Dónde tenemos más número de músculos en la cara? Muchísimos músculos, de todos tamaños, pero proporcionalmente hablando hay más músculos en cara. Y por eso vamos a revisar en un momento que la corteza, donde está representado todo nuestro cuerpo, tiene una gran zona específica para cara y mano. Pues la mayor parte de la corteza, si ven el esquema del homúnculo, que es el homúnculo, una representación de todo nuestro cuerpo en la corteza somestésica. Ahorita nos interesa la somestésica. ¿Cómo está esa imagen? Invertida, la cabeza abajo y los pies arriba. Bueno, más que abajo, en la parte media de la corteza, con una gran zona para cara y una gran zona para las manos. ¿Y eso por qué? Porque son las características somáticas y sensitivas que nos diferencian de los demás animales. ¿Sí? Tenemos corteza. En la evolución antropológica, los pájaros no tienen corteza. Entonces, ¿cómo se manejan para volar? Con región basal y médula. Y nosotros que tenemos corteza no podemos volar. Sí, pero ellos están programados para volar, nosotros no. Volaremos en un avión, en un cohete espacial, pero solos no. Por más que se ponen algunos unas alas artificiales, se lanzan en paracaídas y bajan a la tierra, pero más por acción de la gravedad que volando. Bueno, y entonces si ven la imagen del homúnculo, pues la mano ocupa casi todo el espacio que ocupa el cuerpo, es decir, tórax y abdomen. Luego de muslo tenemos también una porción corta y de pierna y pie también una porción más grande comparativamente. Entonces caminamos de dos pies y otros animales tienen cuatro patas. Caminamos erguidos con la cara en alto y otros animales caminan con la cara agachada. Aunque sea muy elefante, pero con la cara agachada, así camina. ¿Sí? Bueno, y en la profundidad de la corteza se encuentra la porción entre abdominal y la faringe. Luego la lengua, los dientes, labio inferior, labio superior, cara, lo que es la cara. ¿Por qué los labios una zona muy grande? Pues porque con esos nos comunicamos entre nosotros. Bueno, a veces. Luego ni entendemos lo que decimos, ¿verdad? Que no te juntes con los demás porque ahí está la nueva cepa. Ah, no, todos amontonados. O sea que, de todas maneras, a veces no entendemos las cosas, ¿no? O no las queremos entender. ¿Yo por qué voy a hacer caso de los demás? Luego tenemos un pulgar también con una zona muy amplia de representación cortical. ¿Por qué? Porque tenemos el pulgar oponente a los otros cuatro dedos. Y esa capacidad, esa situación anatómica nos da la capacidad de coger las cosas, no agarrarlas, no tenemos garra. Hacemos pinza y cogemos las cosas, desde muy chiquitas hasta un tamaño que podamos aguantar. Entonces, es otra característica que tenemos que nos distingue del resto de la zoología. Por eso se dice que somos seres o animales superiores. Sí, porque tenemos características que nos distinguen para poder manejar incluso a los otros animales, aunque sean más pesadas que nosotros y más grandes. Ahora, que los animales se comunican entre ellos, pues también. Entre ellos y a veces con nosotros. Por ejemplo, el gato si lo lastimo, maulla. Me está diciendo que le duele, ¿no?
Y el perro ladra, y el ladrido del perro puede ser también de alegría, o está espantado, o me está avisando que hay peligro. Entonces sí nos comunicamos, pero de muy diferente manera. Y entonces por eso luego nos dicen, no entiendes, pareces animal. Pues soy animal, soy del género animal, del grupo animal, del género humano. Bueno, entonces, ¿dónde está esa corteza somestésica? Entonces ya por anatomía saben que el sistema nervioso se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo, y cada hemisferio se divide a su vez en cuatro. Una porción frontal, una porción temporal, otra parietal y otra occipital. ¿Dónde está la corteza somestésica? En el óvulo parietal, pero la vamos a situar muy bien. Como son dos hemisferios, están divididos por una cisura interhemisférica. Cisura significa espacio. Entre el óvulo entre hemisferio y hemisferio hay un espacio. Entonces esa es la cisura superior. Luego tenemos una cisura oblicua que se llama, y es grande también, que separa el óvulo frontal del temporal y el parietal. Esa se llama cisura de Rolando. Y otra oblicua y más chiquita que separa temporal de parietal, y esa cisura de Silvio. Bueno, ¿dónde está la corteza somestésica? Con esas cisuras nos hacemos la representación gráfica. Decimos, la corteza sensitiva está debajo del surco interhemisférico, detrás de la cisura de Rolando y por arriba de la cisura de Silvio. Lóbulo parietal. Esa corteza somestésica tiene dos zonas. La zona 1, S1, y la zona 2, romano. La zona 1 se llama zona primaria, por eso tiene S1. Llega la información, se procesa y pasa a la zona 2. Y la zona 2 también se llama zona de asociación. Además de procesarla, la asocia, por eso es asociación. Los impulsos que llegan a esa zona de diferentes regiones y de diferentes receptores se asocia. Y entonces entendemos la información como de una zona, y por asociación sumamos información auditiva, olfativa, visual, mecanorreceptores, temporal, de tiempo, y digo, estoy en mi casa, en la habitación fulana, teniendo clase, hace frío, ya llovió, etcétera. Describo toda la situación, no nada más capto un solo tipo de información, sino la asocio y digo, ya más o menos son las 3 de la tarde, entre 3 y 5 de la tarde. Aparte que sé que la clase empieza a las 3, pues ya luego ya no son las 3, ya son casi las 4 y luego casi las 5. Me doy cuenta de que el tiempo corre y que esto ya no es mañana, ya es tarde. Y que después de las 5 ya viene casi la noche. O sea, relaciono toda la información. Por eso se llama zona de asociación sensitiva. Entonces, zona 1 recibe la información, la procesa. Ya procesada, la manda a la zona 2. La zona 1 es específica para cada receptor. La zona 2
ya es asociación. Todos los receptores están estimulados y ya llevaron la información a la corteza. Entonces integro la información asociándola de mecanoreceptores con fotorreceptores, con otorreceptores, con gusto, con olfato, con termorreceptores. Si hace frío, tengo calor en la cara. Si hace calor, me suda la cara, el cráneo y la cara. Ya a lo mejor todo mi cuerpo. Vamos entendiéndonos. Ya tenemos las vías de conexión aferente. Como ven, no son muchas neuronas de conexión. Las fibras están formadas por son de varias neuronas, pero ya es la vía. ¿Dónde se hace la conexión? En médula. De todas maneras hay conexión en médula, pero una es directa y la otra cruzada. La otra neurona, ¿dónde está? En el bulbo. Para que se cruce o para que algunos haces sigan directos. La mayoría se cruza. Una ya venía cruzada, la del haz espinotalámico, y la otra se cruza ahí y ya asciende toda la información a corteza. Y decimos asciende porque siempre estamos, o la mayor parte del día estamos con la cabeza arriba y los pies abajo. Solo el tiempo que dormimos estamos con los cabeza y pies al mismo nivel. Ni arriba ni abajo. Aunque estemos en el piso, de todas maneras, acostados en el piso, todos los órganos están al mismo nivel. Y si nos subimos a una litera, pues todos los órganos al mismo nivel. ¿Dudas? Entonces ya terminamos con información somestésica, que nos toca ver este capítulo, pero la información somestésica de acción general, lo que siente mi cuerpo. Ahora le vamos a agregar el componente de órganos específicos. ¿Qué siente mi cuerpo cuando ve que está la tormenta intensa? O cuando no ha llovido. O cuando veo que el sol está reciente. O que está nublado. En fin, con mis ojos capto información, pero la capto con los ojos, pero la resiente todo mi cuerpo. Veo que está nevando y yo siento calor, pues no. Veo que está nevando y siento frío. Si me acerco a la estufa, al quemador, al calentador, bueno, o si me cubro, bueno, pero de todas maneras, al ver nieve, nos da sensación de frío. A lo mejor no tan intenso porque me protejo, si voy al lugar donde está nevando, pues me protejo con ropa adecuada, ¿no? Si es que la tengo. Si empieza a nevar cuando es verano, por ejemplo, como ahora que en mayo estaba nevando en Estados Unidos, pues nadie estaba prevenido ni mirando, teniendo la precaución de taparse, de repente veo que está nevando, pues me da frío. Y no estaban preparados con ropa para invierno, pues ya estaban en verano, casi en verano. Bueno, ¿alguna duda al respecto? Situación de la corteza somestésica debajo de la cisura interhemisférica, por detrás de la de Rolando y encima de la de Silvio. Esas tres cisuras, estas tres afractosidades del sistema nervioso nos van a servir para localizar luego la corteza motora. De la corteza sensitiva, ¿a dónde va a pasar la información? A la motora, necesariamente para dar respuesta. Pero ahorita estamos en la porción sensitiva.
siente mi cuerpo, ¿y qué voy a hacer? Calor, ¿y qué voy a hacer? Pues destaparme o abrir la ventana. Para esas acciones necesito la corteza motora, pero ahorita no la vemos en el tercer tercio del curso. Ahorita vamos a empezar a revisar órganos especiales, visión primero. Pues por eso dijimos, en la primera hora vemos las vías y la corteza. En la segunda hora, que ya va a comenzar, empezamos a revisar visión. ¿Dudas antes de pasar a visión? Sandra, Lisette y No, compañía. doctora. Bueno, sí A tengo ver, una duda, pero no, pero sí. bueno, ¿Cuál es el es sí? que, Sí, es dígame, que dígame. en Guyton viene el sistema anterolateral y bueno, yo por lo que vi es muy parecido al del haz espinotalámico. Entonces Claro. quiero saber si sí es el mismo o Es que el hay capítulo diferencia. sensibilidad somestésica lo debemos revisar en el Tres Guerres, para estar todos con la misma simbología y las mismas palabras. Por eso se les dice, y en sílabus está sensibilidad sensitiva o sensibilidad somestésica, Tres Guerres. Capítulo 8 de la edición pasada. En la nueva no tengo el Tres Guerres nuevo. Por eso se les señala el capítulo, porque el Gayton trae otros términos. Los va a comparar, sí, ya usted lo hizo, pero si le preguntan en el examen con términos de la somatic, de la Tres Guerres o con términos de Gayton. Tres Guerres es español. Gayton y Gannon son, si no son de origen estadounidenses, hablan en inglés, escriben en inglés. No sé la nacionalidad exacta, pero Tres Guerres son puros autores españoles. Bueno, entonces tiene el anterolateral, sería el del haz espinotalámico, y el del cordón posterior, como lo tiene el Gayton. El del cordón posterior lo tiene como columna dorsal, lemnisco medial. Ahí no hay tanto. Dorsal y posterior son sinónimos, ¿no? Dorsal y posterior, entonces ya no se confunda usted. Si le preguntan con los términos de Tres Guerres, pues lo traduce al del Gayton o Gannon. Pero Gayton trae este capítulo muy escueto, con muy poca información. Tres Sí, Guerres lo trae muy amplio. Entonces, por eso se les marca Tres Guerres, para que tengan información abundante. El otro lo trae no señala muchas cosas. ¿Alguna duda aparte de eso? Para, no la, creo que no, doctora. para Solo me las tocará palabras, no entonces se para confunda. Ya usted vio la vía del cordón posterior haz dorsal y posterior prácticamente son sinónimos. Y la vía anterolateral, que no es anterior, ahí no estoy de acuerdo, porque no es anterolateral, si acaso es lateral. La vía anterior es la motora. Pero bueno, por eso crea más confusión Gaito con las palabras, ¿no? La otra es espinotalámico. ¿Por dónde va? Pues por las astas posteriores entre las dos. Pero dice anterolateral, usted entiende anterior y lateral cuando la vía de entrada es posterior y asciende por las astas posteriores de la médula. Toda la médula tiene las astas posteriores, nada más que se cruza en el sitio de entrada. Por eso preferimos la información de acá, porque anatómicamente está mejor localizada con las palabras espinotalámico que con lateral, anterolateral.
Ahí es donde se puede confundir dónde entra la información del haz espinotalámico, no entra en anterior, entra por las astas posteriores. Por eso el autor le dice, toda la información sensitiva entra por las astas anteriores y sale por laterales y anteriores. Acá le dice, vía anterolateral, no corresponde. Pero ya hecha la aclaración, usted ya no se confunda cuando las preguntas no le digan vía anterolateral. Anatómicamente está mal situado. Todavía si dijera posterolateral, pero le dice anterolateral, la vía anterior es para información motora. Vamos a ver vía piramidal y extrapiramidal, y es anterior. Entonces la sensitiva entra por las astas posteriores y la motora sale por las astas anteriores. También es cruzada, cuando la veamos, también es cruzada. ¿Alguna otra aclaración? No, doctora, creo que ya quedó. ¿Ya? Bueno, nada más con que se fije bien en los nombres para que no tenga problema. Pero acordándose, toda la información sensitiva es posterior. Entra por astas posteriores. ¿Alguna otra persona que quiera aclarar algo o que se le repita algo? ¿No? Bueno, entonces vamos con visión. ¿Qué es la visión, Cristian? ¿Cómo define usted visión? ¿Es la respuesta al estímulo luminoso? Claro, pero ¿quién responde? Muy bien, pero ¿quién responde? ¿Los receptores? ¿Qué son? ¿Los conos y los bastones? Pues claro, muy bien. Los conos y los bastones. ¿Dónde están los conos y los bastones? Según recuerdo, estaban distribuidos de diferente forma, ¿no? Estaban como que estaban. Bueno, más bien, están distribuidos en diferentes ¿Cómo formas. cree? No, ¿dónde? Ahorita no me hable de distribución, solo dónde están los conos y los bastones. Que en general, luego los distribuimos. ¿Dentro del ojo? Sí, pero ¿dónde? ¿En la retina? Pues entonces, los receptores visuales están en conos y bastón, en retina, punto. ¿Y dónde está la retina? No, no es vacilada, no. ¿Dónde está la retina? ¿Qué parte de su ojo es retina? ¿El tercio posterior creo que era? No, los 5 tercios los 4 tercios posteriores. O sea que si considera al ojo como un globo, solo la parte anterior del globo no tiene retina. Ahora, ¿por qué le pregunto así? Porque los rayos luminosos, ¿dónde están, Cristian? ¿En el ¿Dónde exterior? están? Exacto. Y tienen que entrar esos rayos luminosos a llegarle a los conos y los bastones. Por eso le pregunto, ¿dónde están? Pues en la retina. Pero la retina no es solo la cara posterior del globo ocular. No, el globo ocular no es un globo realmente, no es una esfera, tiene forma ovalada, pero para entendernos le seguimos considerando esfera. Entonces esa esfera
de esa esfera, ¿cuánto de la esfera es retina? 4/5 partes posteriores, o sea, que el globo ocular tiene una porción retina lateral externa y retina lateral interna o nasal, y luego la parte posterior. Por eso le pregunto así, porque tiene que aprender que los rayos luminosos, unos van a entrar directos a la parte posterior, pero otros no, porque hay retina lateral. Entonces, para estimular los conos y bastones laterales, tanto externos como internos, del mismo ojo, hay que desviar los rayos luminosos. Si solo fuera retina posterior, pues todos los rayos entran directamente, pero no, hay rayos, deben incidirse los conos y los bastones de las caras laterales de la retina, que son por un lado la externa o temporal y por otro lado la interna o nasal. Pero luego resulta que tengo dos ojos en paralelo. Y entonces las mitades nasales están separadas entre 4 y 5, 4,5 centímetros, una del otro. El ojo, la separación que hay. Y las mitades temporales están separadas mucho más. 10, 12, 15 centímetros. Entre la retina temporal del ojo derecho y la retina temporal del ojo izquierdo puede haber 15, 18 centímetros según el tamaño de la cara del individuo. Y según fue creciendo también, cuando era bebé la separación era menor y conforme fue creciendo su cara, los ojos se le fueron separando, sobre todo las mitades temporales. Las nasales también. Cuando nació la distancia entre un ojo y otro era de 1 o 2 centímetros. Ahorita ya la distancia de un adulto, casi uno de ustedes, por la edad casi es adulto, pues ya su cara poco va a crecer ya. Ya tienen cara de adulto, más o menos, tamaño. Aunque todavía se ven de adolescentes por los rasgos, pero ya el tamaño casi es de adulto. Me refiero al macizo facial y por lo tanto al ojo. ¿De qué tamaño es la órbita de Christian? ¿Y de qué tamaño es el ojo de Christian? Pues así como lo veo, tendrá unos 3,5, 3,8, 4 centímetros de diámetro antero-posterior cada ojo de Christian. ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, ¿qué hace el receptor? Va a cambiar estímulos luminosos en impulsos eléctricos, pero para que todos los conos y bastones se estimulen, necesitamos entender que hay rayos directos y ya hay rayos indirectos, y los indirectos, la luz del ambiente. Pero para que los dos rayos estimulen a la retina simultáneamente, entonces necesitamos refractar unos rayos luminosos. Pues a la retina le llegan dos tipos de rayos, unos directos y otros refractados. ¿Quién refracta en el ojo? ¿Quién refracta? Pues todas las estructuras transparentes y anteriores del ojo. ¿Cuáles son esas? ¿Me las puede decir Cristian? Que estudió la más externa de todas, ¿cuál es? La capa más externa de cada ojo, ¿cuál es? ¿La córnea? No, tiene las córneas de fuera, no. Nosotros no, somos normalitos. Algunos tenemos ojos grandes, medianos o chiquitos, pero normales. Pues véase en el espejo, sin lentes, ¿y qué ve primero? Cristian, diga, ¿La no. pupila? No, cubierta externa. ¿Ya no le sirven sus lentes o qué pasa? No, para ver lo que le digo no necesita lentes.
Sin lentes lo puede hacer. Dígale, señor, cualquiera de las chicas que se ve más seguido en el espejo, ¿qué ve primero cuando se ve en el espejo? Señoritas, ustedes que son tan coquetas, ¿qué ven primero? Hasta se los pintan para verse mejor. ¿El párpado, ¿No? doctora? ¿Cuál? ¿El párpado? Pues claro que los párpados es la cubierta más externa. Cubre a todo el globo ocular y me defiende del medio ambiente. Por eso parpadeamos todo el tiempo. Y cuando parpadeamos, ¿qué estamos haciendo? Varias acciones. Una, limitando la luz, que es la que ahorita nos ocupa. Pero otra, estamos lubricando la córnea. Estoy secretando lágrimas constantemente. Y esa secreción lagrimal, al parpadear, la distribuye el párpado y humedece mi córnea. Y la córnea es la parte transparente del ojo. Y la córnea está unida a la esclerótica. Pero primero la córnea. Y como es transparente y convexa, por eso el ojo es convexo. El ojo de cualquier animal es convexo. Por enfrente y por atrás, la cara posterior es cóncava. Entonces, es una combinación de lentes cóncavo-convexas que nos permite refractar los rayos luminosos para que todos toquen, tanto los directos como los indirectos, estimulen los conos y bastones, tanto a los laterales como a los posteriores, y ya hagan entonces la conversión de luz en potencial de acción que va a viajar hasta la corteza para ser integrado. Entonces no vemos con los ojos. Con los ojos recibimos los rayos luminosos y generamos los potenciales. Pero cuando interpretamos esos potenciales, cuando llegan a la corteza específica. Por eso ahora vamos a hablar de receptores específicos muy complicados en su estructura, tanto anatómica como histológica y funcional. En los tres aspectos es complicado el ojo. Por eso lo vemos aparte. Y les recomendamos que el ojo, para que quede todo claro y hablemos el mismo idioma, lo vean en el Ganon. Por eso les puse en el Classroom, Ganon, capítulo de Ganon. La edición que sea, ven capítulo visión. Buscan capítulo visión y ahí lo leen, porque está mucho mejor explicado que en los otros textos. Por eso les vamos cambiando texto para que la información sea lo más completa y amplia posible. Porque como sabemos que esto es para siempre, esta información súper de cada capítulo. Bueno, entonces le estamos explicando, por eso le pregunto, ¿cuáles son los receptores? Conos y bastones, ¿dónde están? En la retina. ¿Qué parte del ojo es retina? Las 4/5 partes. Posteriores, pero también lateral, la capa más profunda del ojo. ¿Sí? Pero son receptores de tipo neuronal. Por eso ya vimos que los receptores son primarios o secundarios. Primarios si son neuronas y secundarios si son otro tipo de células conectados a una fibra nerviosa aferente. Aquí están conectados los conos y bastones con una fibra nerviosa que se llama nervio óptico, pero son neurona con neurona. Bueno, entonces, por eso les pregunto, ¿y cómo estimulamos a estos? Pues para estimularlos a todos los conos y bastones con la luz del ambiente, sea natural o sea artificial, necesitamos refractar muchos rayos luminosos.
otros no, porque entran directamente. Por ejemplo, si está mirando a la pared de enfrente de donde está usted sentado, los rayos de la pared le llegan directamente de la pared que está enfrente a usted, pero los del lado derecho y los del lado izquierdo de la pared tienen que ser reflejados para que incidan en los conos posteriores y laterales. Bueno, dicho esto, vamos a revisar. Entonces, la parte más externa es el párpado. Y el párpado tiene bueno, los párpados en sí en la orilla tienen anexos, que son los pelos que se llaman pestañas. Tejido piloso que se llama pestaña. En la parte superior del globo están las glándulas lagrimales, que también son anexos y que están secretando siempre lágrima. Y tenemos que saber, si el ojo no secreta lágrima, le va a costar mucho trabajo y se va a ulcerar la córnea. Se llama ojo seco. Y nosotros no vemos patología, pero sí tenemos que decirles, todo el ojo debe tener glándula lagrimal activa. Y esa lágrima, al parpadear, subir y bajar los párpados, los dos los movemos, se nota más en el superior y es más grande que el inferior, pero de todas maneras tienen movimiento de ascenso y descenso. Y con eso distribuyen la lágrima. Lubrica la córnea, la mantienen cristalina y entonces la luz atraviesa ese cristal. Pues se llama uno cristalino y la otra córnea porque dejan pasar la luz. Ahora, aparte de eso, tenemos una porción pigmentada que se llama iris. Y el iris, la porción pigmentada, tiene en su centro un orificio que se llama pupila. Y por ese orificio entran los rayos luminosos directos. Los otros a través de toda la córnea, que como es transparente, aunque sea luz lateral, me llega a la córnea. Una luz lateral me llega mejor a la parte interna del ojo derecho y otra me llega mejor a la parte interna del ojo izquierdo. Bueno, ¿cómo voy a desviar esos rayos para que lleguen a conos y bastones? Pues con la curvatura de las estructuras y la transparencia de algunas. Son dos factores. Uno, como es el ojo, pues globo, convexo. Y esa convexidad refracta la luz. La otra, aparte de convexo, es transparente, pues entra bastante luz por los ojos. Por eso necesitamos parpadear con cierta intensidad y frecuencia para limitar la entrada de rayos, que solo entre la cantidad que necesitamos. Si entra mucha luz, no vemos. Luego vamos a ver por qué. Y si entra poca luz, tampoco. La visión perfecta es con una cantidad de luz adecuada, que aparte de ser adecuada, la refracto, ya vimos, con la córnea y la forma del ojo en general. ¿Dudas? ¿Vamos entendiéndonos? ¿Ya se fueron todos? ¿Ya nadie me contesta? Cristian, Emanuel, ¿y los demás ya se fueron? ¿O ya los dormí? Con mi tono de voz ya los dormí. Nayara está. Nayara, contésteme. Aquí estoy, doctora. ¿Me tiene dudas? ¿Me está oyendo lo que le digo y me está entendiendo? Sí, estoy entendiendo, doctora. Bueno. Uriel, ¿tiene dudas? Diego, No, ¿tiene doctora, dudas? todo bien, gracias. Bueno. Yolotzin, ¿tiene dudas? No, doctora, creo que por el momento Tadeo. no. No, doctora. Bueno.
Andrea, hace rato que la llamé, no me contestó. ¿Está? Sandy Andrea, ¿está? No, no está. Doctora, ¿Perdón? de Sandy, lo Ajá. que pasa es que tanto ella como su mamá, que también es médico, estaban cuidando a su familia. Entonces, bueno, su familia tiene COVID y la están cuidando y por eso no se pudo presentar a la clase. Pero, ¿y cuándo se va a presentar? Supongo que ya a partir de mañana. Lo que pasa es que estaban realizando trámites y todo eso y hoy no pudo entrar, pero yo creo que ya a partir de mañana se conecta. Bueno, aquí le pongo COVID. Sí, ella no está enferma, pero su familia sí. Bueno, Eduardo está y me oye. Sí, doctora. Diani, Sí, doctora. Natalia, ¿dónde tiene las dudas, Natalia? Samantha, Por ahora no, doctora, gracias. Andrés, No hay dudas, doctora, gracias. América, No, doctora, gracias. Alberto, No, doctor. Michelle, no está Michelle. Larisa, tampoco. No, doctora, no, sí estoy. ¿No tiene dudas? Entonces, ¿qué hace la córnea, señorita? Funciones de la córnea que mencioné hoy. Pues no, que no tiene dudas. Dígaselas, Cristian, porque ella no las pescó. Funciones de la córnea, Cristian. ¿Ya se fue, Cristian? Me informó y se fue. Bueno, Andrés, que dice que no tiene dudas, dígale, ¿cuáles son las funciones de la córnea? Funciona como para refractar la luz, doctora, hacia los conos y bastones que se encuentran Bueno, en las pasar la reales. luz y refracta y deja pasar rayos luminosos. ¿Y qué más hace? ¿O qué le hacen a la córnea? ¿Qué le hacen? Se lubrica, le estoy diciendo. Se mantiene cristalina y íntegra con las lágrimas que tienen agua y otros materiales, otros solutos, pero se está lubricando permanentemente como parpadeo, esparzo, distribuyo la lágrima con el parpadeo y protejo mi visión. Por eso cuando la córnea se opaca o la gente no secreta lágrimas, pues no ve bien. Nosotros vamos a hablar de visión perfecta. Todas las estructuras están anatómica y fisiológicamente íntegras. Bueno, para entendernos mejor, van a dibujar en su cuaderno una esfera y en el cuaderno, como lo tienen horizontal, en la parte hacia afuera de la hoja, esa parte es la anterior, le ponen porción A, PA, y hacia abajo de la hoja le ponen PP, porción o parte posterior. Ese es un globo ocular, es un esquema, por supuesto. Ahora le trazan una línea punteada que vaya del centro de la parte anterior al centro de la parte posterior. Y esa línea me divide al ojo en dos porciones. Una porción lateral externa o derecha del ojo derecho. Ese es su ojo derecho. Y una parte lateral interna o nasal.
Ahora, separados unos 2 centímetros, pintan otro globo y ese es el ojo izquierdo. Entonces ahí se póngale ojo derecho y al otro ojo izquierdo. Es un esquema de ustedes mirando de frente. Entonces tenemos al globo dividido en 2 porciones, lateral derecha o temporal del ojo derecho, lateral izquierda o nasal del ojo derecho. Por eso hay que identificarlos bien para que entendamos. Luego al otro ojo también le trazan su línea vertical punteada y ahora me divide al ojo izquierdo en mitad derecha nasal y mitad izquierda temporal. Las 2 porciones internas de los 2 globos son las nasales y las otras son las temporales o externas. Pero para el ojo derecho la mitad nasal es izquierda y para el ojo derecho la mitad nasal es derecha, por la situación en paralelo que tenemos los ojos. ¿Se va entendiendo esto o les causa confusión? No me contesta nadie, díganme, ¿vamos bien o no hay problema? Bueno, entonces ahora vamos a revisarlo de afuera hacia adentro. Primero párpados, luego conjuntiva. Detrás de la conjuntiva está la córnea y la córnea nos forma parte de la cámara anterior. La cámara anterior está dividida o separada de la posterior por el cristalino. Entonces el cristalino, delante del cristalino, cámara anterior, detrás del cristalino, cámara posterior. Delante del cristalino, ¿qué hay, Cristian? Cristian, ¿ya se fue? Cristian. Bueno. Luis Eduardo, díganos, ¿qué hay detrás del delante del cristalino? Lisette, León Lisette, ¿qué hay delante del Iris, cristalino? No, cristalino. En la cámara anterior, ¿de qué está llena? ¿Qué líquido del ojo conoce, compañero? el humor acuoso. Pues sí, pues ese está en la cámara anterior. Por delante del cristalino que hay, humor acuoso y por supuesto córnea que limita esa cámara anterior. El cristalino es una estructura en forma de almendra y más o menos de ese tamaño en cada ojo, formada por muchas capas superpuestas de tejido. Y entre capa y capa hay líquido. Pues aparte del líquido humor acuoso y del humor vítreo, tenemos un líquido en el cristalino entre capa y capa. Y ese líquido también es como parecido al humor acuoso y por lo tanto deja pasar la luz. Y el cristalino en forma de almendra tiene una curvatura también convexa. Y esa curvatura traspolada a todas las capas del cristalino, pues nos hace que el elemento más importante para la refracción de los rayos luminosos sea el cristalino.
pero no es nada más una cavidad hueca con una convexidad anterior y posterior, no. Es capa sobre capa, convexa por un lado enfrente y cóncava por atrás, pues entonces nos da un poder de refracción muy alto. ¿Qué significa eso de refracción? Aquello que dijimos que tienen que desviarse los rayos luminosos para la acción de desviar los rayos luminosos para que alcancen a estimular las paredes laterales de la retina. Si hablamos de su ojo comparado con su cuarto, por ejemplo, la pared de enfrente de ustedes, donde estén sentados, ahí no hay iconos ni bastones. La pared de atrás de donde usted está sentado es la retina posterior y las caras laterales, los lados de su cuarto laterales son la lateral interno y lateral externo, porción temporal y porción nasal. Y la pared que está enfrente de ustedes, esa no tiene ni conos ni bastones. Así, traten de semejar su ojo, pero no es cuadrilátero como su cuarto, sino es circular. No tiene los ángulos rectos que forman de 90 grados. No tiene ángulos, es esférico. Bueno, entonces, ¿qué hace la córnea? Refracta, deja pasar rayos luminosos y se humecta con las lágrimas. Y esa humectación le permite seguir siendo transparente e íntegra. Todos los pacientes que están ahorita en terapia intensiva, que ya ven que están otra vez llenas las terapias, les tienen con los ojos cubiertos. Si no tienen antifaz, porque se han de haber acabado de tanto paciente, con gasas húmedas les cierran los párpados, para que como no están parpadeando, porque algunos están inconscientes, no parpadean o parpadean mucho menos, algunos pacientes cuando salen de terapia intensiva ya están ciegos, porque no lubricaron sus ojos ellos solos. Por eso hay que estarle lubricando los ojos y tapándoselos, cubriendo los párpados para que los tenga bajados y no se reseque su córnea y se ulcere. Porque si se engrosa la córnea ya no va a dejar pasar la luz. Entonces algunos, el problema de que no ve bien es que está a nivel de córnea. Si los bastones no se estimulan, pues como que eran potenciales. Por eso es muy importante que lo tomamos en cuenta. La porción anterior del ojo no tiene retina, tiene córnea y cristalino, pero esa córnea tiene que estar lubricada con el movimiento del párpado y con la secreción de la glándula. Si la glándula no secreta y el párpado no se mueve, pues se va a ulcerar esa córnea. Entonces, muchos pacientes, si no se cuidan adecuadamente, o aún cuidándolos, algunos son tan sensibles que aún cuidándolos, y como en esas salas la luz siempre está prendida, no pueden apagar la luz porque están todos los monitores trabajando y el personal también, pues entonces no mueven el ojo y no secretan lágrimas suficiente. Además, muchos están deshidratados por la misma enfermedad, pues no secretan lágrimas. Entonces, esos pacientes, aparte del peligro de muerte, está el peligro de quedarse con lesión corneal severa, mediana o ligera. Ojalá y todos sean ligera, ¿verdad? Y cuando salgan de terapia, aparte de estar sanos de coronavirus, tengan sus ojos suficientemente cuidados para que sigan teniendo visión. Bueno, entonces, cristalino, ya vimos cómo está colocado el cristalino, pues suspendido en el humor acuoso, por tensión superficial, pero también por los músculos que sostienen al cristalino, que se llaman ligamentos del cristalino.
Entonces lo tienen suspendido, sostenido, pero suspendido, sumergido por un lado en el humor acuoso y por el lado de atrás por el humor vítreo. Ahora, el humor acuoso se está secretando y reabsorbiendo constantemente. Y ese humor acuoso se debe mantener en una cantidad adecuada para mantener el cristalino en su lugar y mantener la distancia antero-posterior del ojo. Si el cristalino se proyecta hacia adelante, no va a hacer la función adecuada. Si se proyecta hacia adelante es que tiene poco humor acuoso o mucho humor vítreo. Y se proyecta hacia atrás, ahora tiene mucho humor acuoso y está empujando el cristalino hacia atrás. Ninguna de las dos condiciones nos permite tener una visión adecuada. Y esos cambios de presión del humor acuoso son muy importantes también para la visión. Entonces, no todo es conos y bastones, no. Aunque tenga conos y bastones íntegros, si el humor acuoso se está produciendo de más y absorbiendo de menos, crea una presión alta. Y esa presión no debe pasar de 16 a 20 milímetros de agua. Con esa presión, las distancias entre córnea, cristalino, humor acuoso, humor vítreo y conos y bastones se mantiene normal. Y entonces los conos y los bastones pueden ser estimulados. Si aumenta la presión intraocular, no se ve, no se alcanza a ver adecuadamente y eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Conoce el nombre alguno de ustedes? Presión ocular aumentada. ¿No? ¿No lo conocen? Hipertensión ocular. Bueno. Les estamos diciendo que el humor acuoso se filtra en una porción capilar. Se llama cuerpo ciliar. Se filtra por difusión y transporte activo. Llena la cámara anterior del ojo y se absorbe a través de una red que se llama canal de Slem. Esos capilares que forman el humor acuoso se llama coroides, espacio coroideo. Y ese líquido se renova permanentemente, se filtra en un lado en cantidad aproximada a normal para cada ojo, se absorbe en el canal de Slem, se vuelve a filtrar. Ese intercambio permanente de humor acuoso es muy importante porque se produce de más o de menos, las distancias entre las estructuras del ojo cambian y entonces los rayos no refractan adecuadamente. Ese aumento de presión se llama glaucoma. Y entonces un ojo con glaucoma pues no ve. Y es más, aumenta tanto a veces que como que se le trata de salir el ojo de tanta presión que tiene. Nulifica las distancias entre las estructuras y el individuo no ve. Tiene mucho humor acuoso, pero no ve. Bueno. Entonces, córnea, cámara anterior llena de humor acuoso, cristalino. Y detrás del cristalino, ¿qué hay? Ya quedamos, ese cristalino es una estructura de muchas capas con líquido intermedio que permite que la luz se vaya refractando a medida que el rayo luminoso atraviesa el cristalino, entre por la pupila. ¿Qué es la pupila, señorita Luz?
digo, Luis Eduardo Pérez Ochoa, ¿qué es la pupila? Apúrele, Luis Eduardo, que ya nos vamos. ¿No está Luis Eduardo? Bueno, le ponemos su falta. América, díganos, ¿qué es la pupila para usted? ¿Cómo la considera? América, ¿tampoco está? Pues no, que sí estaba. Sí, estoy, doctora. Pues contésteme, no me contesta, pues yo pienso que ya se fue. ¿Qué es la pupila para usted? ¿Cómo la puede definir? Pero apúrele, por favor, que ya nos vamos. La definiría como un orificio del Un iris. orificio, muy bien, formado por fibras musculares circulares y radiadas. Cuando se contraen las fibras radiadas, se abre la pupila. Cuando se contraen las fibras radiadas y se contraen las circulares, se cierra la pupila. Y entonces ese orificio puede medir entre 1 y 7 milímetros. Entre más abierta esté la pupila, más rayos luminosos entran. Pero ¿cuándo se abre más la pupila? Cuando la luz en el ambiente es escasa. Entonces, aunque haya poca luz al abrir la pupila, proporcionalmente entra más luz. Al revés, cuando hay mucha luz que hasta me deslumbra, entonces cierro la pupila y solo dejo pasar la luz que me permita hacer la estimulación adecuada de conos y bastones y por lo tanto captar los detalles de los objetos. Para los ojos de nosotros, todo lo que esté fuera es objeto. Los alumnos son objetos, los catedráticos son objetos para los alumnos. En el aspecto visión, en el otro aspecto, ninguno somos objetos, somos personas. Pero se habla de distinguir las características de los objetos. Y entonces yo tengo que ver que América, pues es una chica de pelo rubio, aparentemente, a lo mejor lo tiene pintado, ¿verdad? Pero no veo si tiene raíz negra o no. Entonces, aparentemente de pelo oscuro, de piel clara, con un vestido escotado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que le tengo que ver a América. En la imagen que me presenta, ¿es usted América o es una foto de otra persona? Sí, soy yo, doctora. Bueno, entonces, ¿sí? De nariz recta, de tamaño mediano su nariz, de cara alargada, ovalada, etcétera. Todo lo que le tengo que ver a la imagen que me está presentando y que es América. Y si me presentara, como algunos compañeros, una letra nada más o una imagen de un perro, de un animalito, pues también le tengo que ver todos los detalles. Y diría, esto parece que es un perro de tal raza, etcétera, 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 de tal edad del perro, si es todavía bebé el perro, o ya es de tamaño medio, o ya es un perro adulto, o ya, miren qué viejito está el perro de X alumno. Tenemos que ver todos los detalles si presumimos, si tenemos visión exquisita. Si medio veo, pues ya no veo bien si es un perro, si es un gato, qué se ve. Pero si veo bien, sí distingo un perro de un gato. O un pollo de una gallina. ¿Nos va quedando claro? Entonces, la visión perfecta es captarle todos los detalles a los objetos. Y ya verán que listamos los detalles y son muchos. Bueno, ahí la dejamos porque ya son las 5. Ya está cargada la tarea, por favor revísenla y vayan mirando lo que les vamos a preguntar mañana, lo que tenemos que revisar mañana porque es parte del curso de visión. Espero que esta semana terminemos visión, luego audición, gusto y olfato y ya casi tenemos la semana de exámenes.
Entonces, por favor, vamos a prepararnos muy bien. Necesitamos mejorar esa calificación del examen. ¿Cómo? Pues estudiando. Desde ahora ya estamos preparando nuestro segundo y tercer parcial. ¿Quedamos? Sí, doctora. Bueno, nos vemos mañana. Doctora, Mande. ¿me puede dar un momento? ¿Quién es? Manuel. Manuel, muy bien.